Ahora vamos a ver los tipos de ángulos que hay, ¿sí? Observaron hoy qué es un ángulo. Ahora vamos a ver las clases de ángulos que tengo. El primero que les voy a mostrar acá es un ángulo nulo. Voy a necesitar este elemento que todos tienen en su casa. ¿Qué es esto? Es un compás. ¿Vieron que ustedes el compás usan para todo? Bueno, este compás tiene una utilidad ahora. Un ángulo nulo es aquel ángulo, es aquellas semirrectas en las cuales todavía no se separaron. Miren cómo están juntitas. No hay nada de separación. Una no está más alta que la otra. Están las dos en la misma línea. Eso es un ángulo nulo. Cuando dos semirrectas, ¿sí?, están en la misma línea. ¿Cómo es este caso? Miren acá. Esto es un ángulo nulo. Acá. Si yo hago uno sobre otro. ¿Cuál es la característica de este ángulo nulo? Que tiene un vértice O, que mide siempre, y eso lo voy a aclarar acá, siempre mide 0 grados. Siempre. ¿Sí? Ahora seguimos con este elemento. Después del ángulo nulo, si yo empiezo a mover un poquitito, no importa cuánto mueva, con que haya una pequeña distancia, ya empieza a haber distancia, o sea que ya puedo empezar a medir, porque ya se está moviendo este compás. Cada vez que este compás se va alejando uno del otro, las semirrectas, o los lados en este caso, van formando el ángulo agudo. Fíjense, desde 1 hasta 89 grados va formando el ángulo agudo. El ángulo agudo puede medir, varía. Voy a poner acá, ¿por qué? Porque cambia, varía desde 1 grado a 89 grados. Recuerden que grados siempre se escribe con el circulito arriba. Observen aquí, voy a hacer un ángulo agudo. En este momento no va a ser necesario que yo mida, porque solamente estoy determinando cuáles son las características. Esto es un ángulo agudo. Miren qué chiquita es la distancia desde el punto B o C, supongamos. No importa. Yo le puedo poner los nombres que yo quiera. Si es que no me pide alguien un nombre específico. Después tengo el ángulo recto. Y ahí sí quiero que observen con este. Este es el elemento uno de los elementos más importantes de la geometría. ¿Por qué? Porque el ángulo, voy a tomarlo así. Una escuadra tiene un ángulo recto formado. ¿Sí? Cada vez que ustedes quieran utilizar algo para medir, este es el elemento indicado. Si yo apoyo, veo el ángulo nulo. Si voy separando, el ángulo agudo, agudo, agudo. Y cuando llegue a estar igual que mi escuadra, así, he formado el ángulo recto. Fíjense, exactamente 90 grados. Esto es un ángulo recto. Como la escuadra ya tiene un ángulo recto, no me voy a preocupar en medirlo. Si yo sé utilizar, siempre digo, la escuadra no puede ser más inteligente que una persona. Entonces, tengo que aprender a usar la escuadra. Mido, porque para eso existen los elementos geométricos. Para esto existen. Otra vez le voy a poner nombre. Yo quiero que se llame M, O y R. Todos los ángulos rectos nos dicen 90 por lo general. Tiene marcadito un cuadradito. Ese cuadradito indica que hay un ángulo de 90 grados exacto. ¿Vieron cómo acá pusimos siempre? Bueno, acá también vamos a ponerlo, porque siempre tiene 90 grados. No varía. Su valor no va a variar. Si yo tomo otra vez mi elemento, dijimos que acá era 90 grados. Bien, un ángulo recto. Si yo continúo abriendo este compás, voy a obtener, miren la distancia enorme que hay entre un lado y otro. Estoy formando un ángulo obtuso, que es el que sigue acá. Y al igual que el ángulo agudo, varía también su valor. Varía desde
91 grados a, voy a hacerlo un poquito más grande, hasta 179 grados puede medir. Entre y entre. Fíjense, voy a marcar ahora hacia el otro lado. Yo quiero que ustedes se den cuenta que un ángulo se puede abrir, una semirrecta, hacia este lado o puede abrirse hacia el otro lado. Por eso tengo que prestar mucha atención dónde está el vértice. El vértice está acá. Y si me pide un ángulo obtuso, yo no puedo dibujarlo para acá, porque va a quedar un ángulo chiquitito, agudo. Va a quedar como este. Entonces, si el vértice y esta semirrecta están hacia acá, esta va a tener que estar hacia el lado opuesto, que es hacia allá. Miren, ¿ven la distancia grande que quedó? Esto es un ángulo obtuso. Supongamos que yo quiera que esta se llame B, O, y este se va a llamar F. ¿Entienden? Tengo un ángulo obtuso. Miren lo grande que es la medida. Si yo continúo con mi compás y continúo abriendo, hasta que yo veo que las dos rectas están totalmente opuestas. Fíjense que hay una línea recta entre ambas. Una mira para allá y la otra mira para acá. ¿Sí? Entonces, formé un ángulo llano, donde dos semirrectas, como esta, forman un ángulo opuesto. Miren, una línea, una recta que es totalmente, una semirrecta, perdón, que es opuesta totalmente a la otra. Este siempre se va a llamar O para mí, no es siempre. Esta se puede llamar T, vamos a borrar. T, y esta puede llamarse U. ¿Sí? Ahora, Espera. ¿eh? Agarrá y borrá y explica de nuevo, así yo le corto esto, así queda mejor. ¿Qué quiere que le explique? Desde la O, porque dijiste este siempre va O, así. Bueno, Yo le corto, no pasa nada. bueno. Borra la U. ¿Hasta ahí? Explica no. Bien. Fíjense cómo esta semirrecta fue hacia el otro lado y esta hacia este lado contrario. Siempre llevan nombre. Para mí, este punto de vértice va a ser O. Este se va a llamar U y este se va a llamar T. ¿Entendido? El ángulo que forman, miren cómo es. Es un ángulo llano, un ángulo liso, que va desde un lado hasta el otro. Y acá vamos a aclarar. Siempre, otra vez, siempre, igual que el recto, igual que el nulo, este siempre va a medir 180 grados. Quiero que presten atención especialmente a esto. Esto cuando yo digo siempre, porque son los ángulos que me van a servir para hacer las actividades que siguen. Y miren, tiene que ser coincidente con un semicírculo. El semicírculo mide exactamente 180 grados, que es la mitad de una circunferencia. Por eso se llama llano. Y el último que tenemos es el ángulo de un giro. El ángulo de un giro, si yo pudiera, ya llegué hasta acá, ¿no es cierto? Era nulo, agudo, recto, obtuso, llano. Y ahora voy a obtener, no puedo, porque si no rompería mi compás. Pero supongamos que giré completito y volví al lugar original. Esto es un ángulo de un giro. Quiere decir que dio ya toda la vuelta y volvió hasta el lugar original. Lo voy a explicar con esto, porque por ahí es un poquito más fácil. Estaban juntos, se separaron, hicieron un ángulo obtuso, un ángulo llano, y volvió a dar la vuelta y se juntó. Esto es un ángulo de un giro. ¿Qué es lo que pasa acá? Observen. Si yo el ángulo de un giro lo tengo que graficar acá, quedaría así otra vez. Y se parece al nulo. Entonces, ¿cómo yo voy a diferenciar el ángulo de un giro del ángulo nulo? Con esto acá. Esto significa que esta semirrecta roja ya dio toda la vuelta a través del punto O
y volvió al punto de origen. Acá estará la semirrecta de nombre M y esta puede ser de nombre S. ¿Estamos? ¿Y cuánto va a medir el ángulo de un giro? 360 grados. ¿Por qué? Porque ya dio toda la vuelta y equivale a esto un ángulo de un giro. Les voy a mostrar con los elementos, porque para eso uno tiene los elementos de geometría. Un ángulo llano es un ángulo de 180. Y el ángulo de un giro, que es el que está acá, es aquel que ya dio toda la vuelta completa y formó la circunferencia. ¿Estamos? Hasta acá he llegado con tipos de ángulos.